antes de convertir esto en un felpudo, se me había olvidado algunos aspectos a comentar respecto al neumático. Uno de ellos es el desgaste, que se produce por deslizamiento y abrasión. El taco se ejerce una presión sobre él para mantenerlo en el suelo, pero con el par de fuerza en la aceleración, frenada o en los giros, tiende a deformarse. Esa deformación, lo que se produce, más la presión que se ejerce sobre él, lo que se produce es un deslizamiento, y el deslizamiento lo que provoca es un desprendimiento de partículas del neumático, con lo cual comienza el desgaste por deslizamiento. Y también se puede desgastar por abrasión, pero bueno, eso ya es en función del pavimento y de nuestra manera de conducir. El taco tiene entre medias como un corte, un dibujillo aquí entre medias del taco, que lo que va a hacer es favorecer las aristas que haya en contacto cuando haya ese deslizamiento. Cuando desliza el taco, aparte de deslizar, también se inclina un poco, pues va a empezar también a estar en contacto las aristas de la lámina. Así que esto es very importante. Un taco más corto y más alto pues va a favorecer que haya más ruido, pero va a descender el aquaplaning, que eso lo vamos a ver más adelante. Si queremos cambiar llanta y neumático de nuestro vehículo, pero no sabemos si lo que vamos a coger es equivalente a lo que nos dice el fabricante, podemos coger una tabla de equivalencias o calcularlo nosotros mismos. Tenemos que tener bien claro que no podremos superar nunca el diámetro total exterior de la rueda en un más 2 o menos 3%. Si nosotros tenemos un neumático 205-50 de estructura radial 15 y queremos cambiarlo a una estructura radial 16, vamos a calcular primero el diámetro total de la rueda. Para ello, primero pasamos las pulgadas a milímetros. Nuestra llanta tiene 381 milímetros de diámetro. Ahora le vamos a sumar por 2 la altura del neumático. Y la altura del neumático, esto es un porcentaje respecto a la anchura en milímetros, con lo cual el 50% de 205 son 102,5, como hay que sumárselo 2 veces, tenemos que nuestra rueda de diámetro exterior tiene 586 milímetros. Como vamos a sumarle el 2% máximo, ya sabemos que como diámetro exterior máximo no podemos sobrepasar los 597,72 milímetros. Ahora, si nosotros queremos mantener el ancho del neumático y lo vamos a cambiar por un diámetro 16 de llanta, lo que tendremos que saber es el perfil máximo o mínimo que podemos poner aquí para cumplir con esta dimensión. Pues lo mismo, primero vamos a pasar el diámetro en pulgadas a milímetros. Ahora tenemos un diámetro de 406,4 milímetros de diámetro, con lo cual, si lo restamos del máximo, nos va a dar el perfil máximo que vamos a poder montar en nuestro neumático. Y como hemos dicho antes, esto ahora hay que dividirlo por 2. Como máximo, el perfil tiene que ser 95,66 milímetros, pero como aquí hay que calcularlo por un porcentaje, ahora tenemos que hacer el trabajo inverso. 205 sería el 100%, 95,66 sería que tendríamos que tener
un neumático 205 46,6. Como esto no existe, nos tendríamos que ir a uno inferior. Sería un neumático 205 45. Y esto estaría muy en el límite para cumplir los más 2% menos 3%. Pero el equivalente de este neumático se aproximaría a este. Y lo borro. También el índice de carga y el código de velocidad debe de ser igual o superior al que ha dicho el fabricante. El neumático no debe de tocar ningún elemento de la carrocería y tampoco debe de superar el ancho de vía del vehículo. ¿Cómo se produce el aquaplaning? La banda de rodadura es la encargada de evacuar el agua de la superficie a través de su dibujo esculpido, tallado hacia el exterior. A medida que la rueda coge velocidad, aumenta el caudal del agua a evacuar y por lo tanto la presión del agua por salir. El vehículo ejerce una presión sobre el neumático, por así decirlo, descendente para mantenerlo apoyado en el pavimento. Y el agua ejerce una presión ascendente para salir. Pues cuando la presión del agua es superior a la presión que ejerce el vehículo, se produce el elevamiento del neumático y por lo tanto la pérdida de tracción y dirección. Con lo cual, apaga y vámonos. Hay más factores que pueden favorecer el aquaplaning o lo pueden disminuir. El inflado del neumático también es una condición determinante del aquaplaning, porque un neumático muy inflado disminuye la superficie de contacto con el suelo, con lo cual disminuye el agua que hay que evacuar, con lo cual con un neumático muy inflado disminuye el efecto del aquaplaning. Y a la inversa, un neumático muy deshinchado, al tener más superficie, pues va a favorecer más el aquaplaning, al igual que la anchura del neumático. Cuanto más ancho es el neumático, más agua hay que evacuar, por lo tanto el nivel de aquaplaning es mayor. Y la suspensión también afecta al efecto del aquaplaning, porque una suspensión blanda va a favorecer este efecto, ya que nada que la presión del agua hacia arriba la ejerza, la suspensión blanda va a tender a absorberla, con lo cual se va a levantar antes que teniendo una suspensión dura, porque la suspensión dura va a mantener o va a querer mantener el neumático pegado al suelo. Así que nada, ten cuidado cuando llueva. El agarre al suelo en mojado te lo marca en ciertas escalas y la diferencia de cada nivel es de 3 a 6 metros al circular a 80 km por hora. La eficacia energética es que tiene menor deformación, menor resistencia a la rodadura y por lo tanto menor consumo de combustible. Y simplemente el ruido al exterior te lo marca en decibelios. Existen los desequilibrios dinámicos y estáticos. Los dinámicos son aquellos en los que se sufre un alabeo respecto al plano central del neumático porque la llanta no está bien apoyada en el buje o está suelta y por eso sufre ese alabeo. Pero los dinámicos es porque está descentrada del eje central del buje o porque tenemos una deformación en el neumático. Es muy importante a la hora de colocar una rueda que vayamos aproximando tanto la tuerca, si es un sistema de tuerca, o si es el espárrago, ir aproximando todos al mismo tiempo porque la forma cónica del espárrago o de la tuerca es la que va a hacer centrar la rueda al buje.